Bueno, hablemos sobre la lobotomía. La lobotomía cerebral es un tipo de psicocirugía, consistente en la sección quirúrgica de uno o más fascículos nerviosos del lóbulo cerebral. Si se produce la extirpación completa de un lóbulo cerebral, se denomina lobectomía cerebral. También se le denomina según él o los lóbulos intervenidos: temporal, parietal, frontal o prefrontal. El más intervenido pudiendo ser en un solo hemisferio o en ambos. La lobotomía tiene sus principios en un montón de civilizaciones antiguas que buscaban curar enfermedades cerebrales a través de perforaciones de la cabeza. Una de las civilizaciones que más utilizó estas prácticas fue la cultura paraca. A través de las trepanaciones craneanas para liberar a las personas de espíritus malignos y maldiciones, utilizaban cuchillas de obsidiana y piedras afiladas, y la anestesia eran con hojas de coca. Ya en 1982, John Fulton hizo una lobotomía en 2 chimpancés con problemas de estrés y demencia, los cuales sobrevivieron a la intervención y quedaron más calmados y dóciles. Moniz y Lima afirmaron tener buenos resultados, especialmente en el tratamiento de la depresión, aunque cerca del 6% de los pacientes no sobrevivieron a la operación, y con frecuencia se registraron cambios adversos en las personalidades y el funcionamiento social de los individuos. A pesar de los riesgos, el procedimiento se tomó con cierto entusiasmo, especialmente en Estados Unidos, como tratamiento para las condiciones mentales previamente incurables. Moniz recibió el premio Nobel en 1949. Sin embargo, toda su fundamentación se había basado en un único caso clínico, ni siquiera humano. Peor aún, las primeras evaluaciones de las lobotomías realizadas por Moniz las hicieron los mismos médicos que realizaban las operaciones, lo cual fue un método muy poco objetivo que dio como resultado una evaluación demasiado positiva y optimista. Los criterios iniciales del tratamiento eran estrictos. Solo algunas condiciones de autotortura fueron propuestas para el tratamiento: la ansiedad crónica severa, la depresión con riesgo de auto-petit suisse y el trastorno obsesivo-compulsivo fueron síntomas tratados. La leucotomía original era una operación cruda y la práctica pronto se fue desarrollando bajo un procedimiento más exacto y preciso, en donde solamente se produjeron en el cerebro lesiones muy pequeñas. El procedimiento fue popularizado en Estados Unidos por Walter Freeman, quien ni siquiera era neurocirujano y creó la lobotomía con el picahielo. Freeman utilizaba un picahielo y un mazo de caucho con el que perforaba el cráneo apenas sobre el conducto lacrimal y lo movía hasta cortar las conexiones entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Entre 1936 y la década de 1950 se realizaron lobotomías a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos. Tal era la dedicación de Freeman que comenzó a viajar por toda la nación con su furgoneta, la cual llamó el lobotomóvil, demostrando el procedimiento en muchos centros médicos e incluso realizando lobotomías en cuartos de hotel. La tarea de Freeman condujo a popularizar la lobotomía, lo que llevó a que se viera como un tratamiento para un montón de enfermedades que en ese momento se conocían. Según se relata en un artículo publicado en el primer volumen de la revista chilena de neuropsiquiatría, en la mitad del siglo XX, en el entonces llamado Manicomio Nacional, se realizaron 31 lobectomías prefrontales a enfermos psicóticos, de los cuales 29 tenían esquizofrenia. Debido a un fracaso terapéutico previo, ya a presiones de sus familiares, decidieron operarlos. Luego de la cirugía, los pacientes cayeron en un estado de estupor e indiferencia y volvieron gradualmente a la normalidad tras 3 a 6 meses. Los resultados publicados fueron disminución de la conducta antisocial, agresividad e impulsividad y los síndromes angustiosos, respondiendo mejor a aquellos con menor deterioro mental y desconexión del ambiente. El artículo concluye: los éxitos obtenidos por la mayoría de los neurocirujanos y los nuestros autorizan para considerar la lobotomía como tratamiento habitual de la psicosis, en enfermos crónicos que no hayan respondido a otras terapias. En última instancia, entre 45.000 a 50.000 personas fueron lobotomizadas, con poco o ningún seguimiento para saber si el tratamiento era realmente eficaz. Las lobotomías dejaron de practicarse gracias a la llegada del psicoanálisis y los antipsicóticos, que ofrecen resultados más efectivos. Hoy en día se practican procedimientos lesivos de núcleos cerebrales localizados mediante técnicas menos invasivas. La práctica de la lobotomía ahora se observa generalmente como un episodio bárbaro en la historia psiquiátrica y de la ciencia. La última lobotomía legal se practicó en 1967. La última lobotomía documentada en la era moderna realizada por el Dr. Walter Freeman fue en febrero de 1967 a Helen Mortensen. A pesar de esto, el uso de la lobotomía disminuyó drásticamente décadas antes, especialmente a partir de la década de 1950, el surgimiento de nuevos tratamientos. Hablemos de la técnica quirúrgica. El punto de incisión, normalizado para la lobotomía prefrontal, leucotomía, desarrollada por Freeman y Watts. Este procedimiento se refiere comúnmente a toda clase de cirugías en los lóbulos frontales del cerebro prefrontales, también llamadas leucotomías, frontal, temporal y parietal. Sin embargo, debe llamarse propiamente lobotomía a la destrucción de las vías nerviosas sin extirpación y lobectomía cuando sí hay extirpación. Leucotomía. Una leucotomía, del griego leuco, materia blanca del cerebro, y tome, corte, es una cirugía que consiste en cortar las conexiones desde y hacia el lóbulo prefrontal del cerebro. La primera leucotomía humana fue realizada bajo la dirección de Antonio Egas Moniz en 1963. Este trabajo le ameritó ganar el Premio Nobel de Medicina en 1949. Con la invención de la clorpromazina,
en 1950 la lobotomía fue más criticada bajo el argumento de ser una tortura, que destruye en pocas palabras la conciencia y la persona. El procedimiento del Dr. Freeman por fin bajó de popularidad y fue destituido de su cargo, perdiendo la licencia luego de que uno de sus pacientes falleciera. Ahora hablemos un poco de este célebre hombre, pongámosle Walter Freeman. Walter Jackson Freeman II, nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 14 de noviembre de 1895, fue un médico estadounidense. Es recordado principalmente como el pionero de la lobotomía en Estados Unidos y defensor de la psicocirugía. Hijo de una familia acomodada y distinguida, su padre era un médico de éxito al igual que su abuelo, William Kent, el que fuera presidente de la Asociación Médica Americana. Se graduó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pensilvania. Fue presidente de la Asociación Americana de Neuropatólogos, presidente de la Junta Americana de Psiquiatría y Neurología y miembro de la Asociación Americana de Psiquiatría, APA. Entre las décadas de 1930 y 1960, el médico estadounidense Walter Freeman practicó más de 3.400 operaciones consistentes en seccionar conexiones del lóbulo frontal del cerebro. Aprendió la técnica del portugués Antonio Egas Moniz, a quien le otorgaron el Nobel de Medicina por este invierno. En diciembre de 1960, un niño de 12 años llamado Howard Dooley fue llevado a una consulta con un médico elegante, de voz suave, amable, barba bien recortada y gafas redondas. Según The Guardians, el chico no sabía qué esperaban de él, ni siquiera que esta visita marcaría un antes y un después en su vida. Le gustaba andar en bicicleta, repartir diarios, jugar al ajedrez, pero alguien, su madrastra, lo había señalado como alguien problemático. Dooley no tenía diagnóstico psiquiátrico grave. Aún así, en cuestión de días, el Dr. Walter Freeman introdujo un instrumento metálico por su ojo derecho, lo martilló hasta atravesar el hueso orbital y manipuló el tejido cerebral de su lóbulo frontal. La operación no lo dejó con secuelas devastadoras, pero el estigma lo acompañó toda su vida. Desde mi lobotomía me siento un fenómeno avergonzado. La primera de estas operaciones que se realizó en Estados Unidos fue el 14 de septiembre de 1936, sobre Alice Hood Hatman, una ama de casa de 63 años que sufría de depresión e insomnio. Durante los años siguientes, Freeman y Watts realizaron aproximadamente 200 lobotomías. Según datos citados por Altats Interesting, solo el 63% de los pacientes reportaban mejorías y un 14% veía empeorar sus síntomas. Entre todos los casos, uno de ellos pasaría a la historia, como un símbolo de tragedia médica y abuso de poder. Sí, estamos hablando de Rosemary Kennedy. La tercera hija del clan Kennedy, nacida en 1918 con discapacidades cognitivas, había sido dócil durante su infancia, pero al llegar a la adultez empezó a tener arranques violentos y conductas consideradas inadecuadas para una joven de su clase. En 1941, con 23 años, su padre, Joe Kennedy, decidió intervenir sin consultarle al resto de la familia. Walter Freeman diagnosticó a Rosemary con depresión agitada y propuso la lobotomía como solución. La operación la dejó con el desarrollo mental de una niña de 2 años. Desde entonces, vivió recluida en instituciones. Su madre apenas mencionó el hecho una vez. La mente de Rosemary se fue por completo. Fue un accidente, del que prefiero no hablar, declaró Rose Kennedy, según el Daily Mail. Hacia 1946, Freeman ya no se conformaba con las limitaciones del quirófano, quería llevar la técnica más allá, que cualquier psiquiatra pudiera practicar una lobotomía sin necesidad de bisturí, sin anestesia general y sin ayuda de un neurocirujano. Se interesó entonces por el método de Amaro Fiamberti, un médico italiano que accedía al cerebro por las órbitas oculares. Así nació la lobotomía transorbital. Freeman tomó un picahielo de cocina, lo esterilizó, lo rebautizó como orbitoclasto y lo usó para penetrar el hueso orbital de sus pacientes. No aplicaba anestesias, sino descargas eléctricas que producían convulsiones y la pérdida del conocimiento. Con esta técnica el procedimiento podía realizarse en menos de 10 minutos. A pesar de las alarmas que comenzaban a sonar en la comunidad médica, Freeman emprendió una gira nacional para mostrar su procedimiento. Según el National Institute of Health, llegó a realizar más de 50 lobotomías en 3 estados en menos de 4 días. Tomaba fotografías antes y después de las operaciones que usaba como propaganda del tratamiento. En una de ellas afirmaba que una mujer esquizofrénica se había convertido en una verdadera mascota del hogar. Para The Guardians, Freeman alardeaba de poder realizar el procedimiento con rapidez, que no requería de quirófanos, ni siquiera de consentimiento claro. Durante 3 décadas, Walter Freeman realizó más de 3.400 lobotomías en Estados Unidos. Según estimaciones compartidas por Altat Interesting, el 14% de los pacientes murió durante la operación. Algunos sobrevivientes quedaron en estado vegetativo, otros sufrieron secuelas físicas o psíquicas irreversibles. A mí el tema de la lobotomía me deja completamente perpleja, no puedo creer que hace tan poco se realizaba esta atrocidad. Walter Freeman me parece un no médico, un auténtico desquiciado
Y me lleva a pensar mucho también en la salud mental y cómo va súper atrasada, y que tenemos que estar muy agradecidos de cómo está hoy en día, que haya la posibilidad de ir a terapia, que esté la posibilidad de recibir tratamiento psiquiátrico, psicológico, medicación. Y a la vez me hace pensar en si la medicación que estamos tomando en estos momentos es la correcta, o si tendrá sus efectos secundarios más adelante, o qué cosas nuevas vendrán. Pero bueno, hay que estar agradecidos de que esto se haya terminado, porque si no probablemente todos nosotros estaríamos lobotomizados.